Listo. Perfecto. Gracias, Israel. Listo, listo. Sí, si voy muy rápido, me avisan. Y le bajo un poquito más aquí al... Entonces, pues podemos definir los colores. Estos colores nos sirven para, para pintar nuestro recinto. O sea, nosotros tenemos la opción de verlo a través como de una cámara que está dentro de nuestro recinto para pues hacerle una mejor presentación al cliente. Y pongamos aquí color rosado. Entonces, estos son nuestros materiales que vamos a usar en nuestra sala. Si ustedes quieren agregar más, no hay problema, los pueden agregar, pero aquí tienen unas referencias. No sé si Luis Jorge sigue usando el Noise Control. En ese libro hay una lista muy extensa de materiales que nos pueden servir, pero igual no son los materiales que tenemos aquí en Colombia. Entonces, muchas empresas de acústica que usan este software crean sus propios materiales y pues tienen un resultado bastante interesante. Listo, hasta ahí. Vamos a darle OK. Hemos terminado con nuestra librería. Esos son todos los materiales que vamos a usar en nuestro recinto. Y tenemos algo muy interesante que esto sí me gustaría que ustedes lo estudien, que son la lista de los altavoces. Esta base de datos de altavoces contiene toda la familia de altavoces de Bose. Tenemos Arena Match, que son Arena Match Utility, que son los altavoces pequeñitos. Entonces, estos altavoces funcionan en baja y en alta impedancia. Y pues aquí ustedes tienen un resumen breve, ¿sí?, de la funcionalidad del altavoz. Es un altavoz para outdoor, el rango de frecuencia, ¿sí?, la cobertura. Y ustedes pueden ver la medición que tuvo en una cámara anecoica. Entonces, esta es la parte de afuera. Y esta es nuestra cobertura. Yo la puedo ver como un 3D, ¿sí?, para cada frecuencia. Voy a subirlo un poco en 8K o lo puedo ver como isobar, que esta sería la cobertura del altavoz, ¿sí?, en una cámara anecoica. En este plano pues está el plano vertical. El plano vertical es el azul y el plano horizontal es el rojo. Entonces lo pueden ver aquí. Por divisiones yo puedo hacer esto con mayor división, ¿sí? Más resolución son menos dBs. Entonces pues 6 dBs por división. Ustedes lo van viendo acá. Puedo ver la sensibilidad del altavoz. Aquí es un tema interesante y es que en las fichas técnicas de los altavoces del mercado pues te dan una sensibilidad para todo el altavoz. Entonces tú puedes en esta línea de Bose, en toda la línea de Bose, puedes ver la sensibilidad por frecuencia. Sí que es un parámetro interesante porque es como, es como indagar un poco más en la información del altavoz. Entonces, ¿qué sucede con un altavoz sencillo? Digamos un poco más sencillito. Voy a poner uno que sea full rango, este Free Space de S16 a 8 ohmios. Sí, la sensibilidad varía un poco más en función de la frecuencia. Luego el Bandwidth, que es la directividad, son 360 grados y empieza a estrecharse, ¿sí?, conforme va aumentando la frecuencia. Estos altavoces, los de S16, son parlantes tradicionales, llevan en el mercado casi más de 10 años. Y como yo les comenté, los nuevos altavoces, los Desimax, que son una familia nueva, toda la familia de techo, trata de corregir este tema, ¿sí? Ya no tiene una directividad proporcional a la frecuencia, sino pues él tiene una directividad constante. Entonces, tiene sus caídas, pero él trata de mantener esa cobertura. Miren el DM8,
y el DM3. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí, claro. ingeniero? ¿Se puede ver el delay de grupo de los altavoces para las correcciones en el ajuste de la fase? Yo la puedo ver como respuesta a, como un impulso prácticamente. O sea, yo puedo mirar los retardos de cada uno de los altavoces. Eso lo puedo hacer, pero no Mm, como delay group como el Meyer. ok, porque pues como es una propiedad de cada altavoz por su dificultad al tratar de moverse, y pues a partir de eso muchas personas usan los All Pass Filter para arreglar ese tipo de situaciones. Entonces, al implementar altavoces de Bose, no sé si dentro del sistema de procesamiento ya contemplen ese tipo de ajustes, ya que estamos viendo las características de los altavoces específicamente. No tenemos filtros FIR, All Pass. No, Ujú. no tenemos filtros FIR al momento. Todos son filtros FIR. Ok, listo. Entonces, por ese lado sí estamos como colgados. Bueno, disculpe, pero hay que ¿Listo? preguntar. No, no, con mucho gusto. No pregunten de Gracias, todas las señor marcas. Israel. Comparemos con todas las marcas, que es chévere. Listo. Sí, eso es interesante porque pues en algún punto hay como ahorita están de moda los filtros FIR, sí, de que no alteran la fase, pero pues hemos medido estos altavoces y si tienen una fase un poco más estable porque son parlantes coaxiales. ¿Sí? No son parlantes de dos vías separadas, entonces prácticamente es una fuente puntual. Estos altavoces, la nueva serie, pues se comportan como un point source. Entonces es chévere y no creo que necesiten tanto ajuste. Y la verdad, estos altavoces están diseñados para que se usen con cualquier amplificador. O sea, desde fábrica ellos quieren que lo uses con el amplificador de tu casa, con un amplificador hi-fi, con el amplificador que empieza con J, con el que empieza con Q y con todos esos amplis del mercado que son más económicos que los de Bose, ¿sí? En el mercado, pues los amplis Bose son costositos. ¿Listo? Entonces, pues este tema de directividad es chévere verlo. Ustedes pueden estudiar cada uno de los altavoces. Tenemos los line array, que son los showmatch. Entonces, empecemos con la cabina de 5 grados. Estos sistemas vienen con cabinas de 5, de 10, de 20 grados, con variaciones de guías de onda horizontal de 55, de 70, de 100 y 120. Estos intercambios de guías de onda son físicas, o sea, es un hardware que uno cambia estas. Pero me gusta mostrar este tema que a, a 10 kilohertz, ¿sí? La cobertura del altavoz es muy estrecha, ¿sí? Prácticamente no va a haber interacción con la cabina de abajo en teórico, ¿no? Con la cabina que le sigue para esta cabina de 5 grados. La tecnología Delta Q permite que tú acoples muchas cabinas de 5 grados y que cuando hagas la parte como de downfills de tu array, pues puedas poner una cabina de 10 grados y una cabina de 20 grados, sin necesidad de estar moviendo los ángulos de la parte de atrás como los splays que cada cabina tiene. Entonces, pues estos arreglos de cabinas, esta tecnología Delta Q te permite ser un poco más eh, digámoslo, tener un poquito más de control de directividad en este punto. Entonces, cabinas de 55 están diseñadas para tiro largo, cabina de 70, pues también tiro largo y tiro medio. ¿Sí? Las cabinas de 10 grados y de 20 grados se usan prácticamente para downfills y frontfills. Entonces, esas cabinas son completamente diferentes. Y las guías de onda de los drivers de Bose, cuando tú haces el cambio entre una cabina de 5 y 10 grados, automáticamente tienes una atenuación entre 2 y 3 dB.
y no necesitas como hacer esa calibración entre cabinas, ¿sí? Entre grupos de cabinas. Entonces aquí perdiste 3 y si cambias a una de 20, perdiste 6 con referencia a la de 5 grados. Entonces el procesamiento y la calibración que uno hace ya en el show es un poco más sencillo porque la propia cabina, al momento de separar los drivers, de separar y hacer esos 20 grados, él pierde presión. Entonces te facilita un poco la vida en ese tema. Las cabinas del mercado pues tienen la misma presión para todos. También he visto que hay unas white y unas narrow, pero nunca me he puesto a estudiar ese tema de cómo hacen ese tema de la calibración. Tenemos el subwoofer. El subwoofer, pues, ¿quién adivina el comportamiento? Prácticamente es ovni. Sí, son 360 grados. Tenemos la parte de hardware del altavoz. ¿Sí? Y tenemos las column array, que son las pan array, que son cabinas, no sé si las han visto alguna vez, que son las MA12, son estas columnitas, que son arreglos en línea, que también tienen el mismo comportamiento, pues, de un line array. ¿Sí? Ellos empiezan a ser directivos a partir de 1K, más o menos. Tienen 1 metro de alto, pues teóricamente, pues, tendría que ser directivos un poquito más abajo, pero aquí lo pueden ver, ¿sí? 500, 1K, 2K y empieza a estrecharse la cobertura. ¿Sí? Para 16K es bastante estrecho. Estas son las familias de los altavoces comunes. Tenemos parlantes de 2 vías, los parlantes nuevos que tienen directividad constante, los pan array, ¿sí? Que son arreglos en línea vertical, y tenemos la parte del line array. Adicional a esto, pues tenemos los F1s, que son cabinas activas, y tenemos los HMAX, que estos HMAX tienen una tecnología diferente. El HMAX es un altavoz que va en techo, ¿sí? Digamos que está así, pero el sonido no va hacia abajo, sino va hacia el frente. Entonces, pues ahorita les voy a mostrar cómo funcionan estos. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sí. ¿No? La librería es que pues te muestra la potencia máxima permitida por el altavoz. Este altavoz soporta 100 vatios, ¿sí? Con una impedancia de 8 ohmios, 25 vatios, 125 vatios. Y esta herramienta pues te ayuda a que tú hagas el cálculo de potencia luego. Todo lo tienes en tu librería, tienes el peso, la marca, el modelo, la versión del archivo. Uno puede hacer unos truquitos para agregar más altavoces si ustedes quieren. ¿Sí? No sé si alguien ha usado la librería de CLF. Uno puede agregar altavoces desde el CLF acá. Entonces serviría también hacer sus propias mediciones del altavoz y poner el altavoz en el simulador. Los altavoces... Israel, señor. disculpa, es que no veo muchas de las librerías que tenías ahí de Bose, por ejemplo, la Design Max, no me aparece pues ahí No. por predeterminado. ¿Las tengo que instalar después? Sí, la de DesignMax las vamos a instalar. Esta librería es nueva. Esos altavoces salieron hace 6 meses, entonces ahorita les explico cómo instalar. Perfecto, gracias. ¿Listo? Listo, hasta ahí el tema de librería. Ahora vamos a empezar pues con el tema básico de cómo podemos graficar algo muy sencillo. Entonces tenemos 4 cuadrantes en este punto. Aquí las coordenadas son X positivo, Y positivo.
Para este lado X se vuelve negativo y Y sigue siendo positiva. Negativo, negativo, negativo en Y positivo en X. Y tenemos unos como herramientas que serían las del mouse, que son el control. Con el control yo puedo acercarme o alejarme. ¿Sí? Si ustedes tienen un mouse ahí, con el control me alejo y me acerco. ¿Sí? Si yo muevo la ruedita del mouse, yo hago el cambio en el eje Z. Y ustedes lo pueden ver en esta parte de acá abajo, Z y X. Si yo lo vuelvo a subir, tengo X y Y. Y tengo X y Z. Tengo otra herramienta que sirve para rotar el eje, que es el Alt. Si yo uso Alt y la ruedita del mouse, perdón, Shift y la ruedita del mouse, yo puedo mover, girar ese eje. ¿Sí? Entonces yo estoy aquí en el eje, miren, puedo girar sobre ese eje. Entonces, eso sirve para dibujar. La primera herramienta que me gustaría que conozcan es esta de aquí. Entonces, si ya la ven, sirve para dibujar superficies cuadradas. Entonces, vamos a empezar con un dibujo sencillo desde cero. ¿Sí? Tin, tin, tin. Aquí lo estoy haciendo solo con el mouse. Vamos a hacerlo de 10 por 20. ¿Sí? Si me quedó mal un punto, yo lo puedo modificar después. Cuando yo hago este cuadrado, él me pide la altura de cada uno de esos puntos. Para este caso, voy a dejar como que sea un graderío inclinadito. Entonces le voy a dar a estos dos puntos una altura de 5 metros, 5 metros, y a estos 0 metros, 0 metros. Me va a pedir qué tipo de material voy a usar. Entonces voy a decirle que sea una alfombra. Lo voy a agregar a un tipo de superficie. Yo tengo un tipo de superficie ya predeterminada. Puede ser piso, pared, cielo, sillas y misceláneo del 1 al 4. Entonces esto es un piso. Le voy a decir que la audiencia, sí, tenemos audiencia. ¿Y quién me explica qué es una reflexión especular y en scattering? A ver, alguien que me explique eso. Y vamos contando ahí los puntos para el premio. ¿Nadie? Soy un ambiental. Alguien, a ver, alguien. Alguien que defienda a sus profesores. Bueno, las reflexiones especulares se asemejarían o pues harían referencia a estas que se basan en ley de Snell, ¿sí? Pues reflexiones muy simples, emulando un espejo, pero las de scattering sí sería más de con respecto a la difusión que esté o pues que provenga de la construcción física de la sala. Correcto, son dos tipos de reflexión, ¿sí? Prácticamente, como tú lo dijiste, especular es un espejo. La onda incidente que cae es la misma onda reflejada, ¿sí? Y scattering es cuando tú tienes una superficie un poco más rugosa, o sea, como que genera un campo difuso. O sea, llega la onda y todas las onditas se van a, a difuminar, digámoslo así, en el aire. Entonces, pues nosotros vamos a usar, es un piso. ¿Qué superficie creen que es? ¿Especular o scattering? Especular. Sería especular. Listo, especular. ¿Sí? Deberían tener algo así. Si ustedes mueven la ruedita del mouse, tendrían algo así. ¿Sí? Como un graderío. 5 metros de alto que nosotros definimos en este punto. ¿Sí? Ahí están. 5 metros. Y si yo quiero editar estos puntos, me voy aquí a vista de detalle. Voy a darle propiedades y voy a seleccionar la superficie. Cuando yo selecciono superficie y propiedades, me aparecen las coordenadas de los 4 puntos. Yo quiero hacer más ancho esto, quiero hacerlo
ya no de 10 metros, sino 5 metros más allá y 5 metros más acá para tener un poquito más de, que sea un poco más ancho. Entonces, a este punto, cuando yo lo selecciono, se vuelve más rojo, ¿sí lo ven? Entonces lo voy a dejar de 15. Y este punto que está en el origen, en 0, 0, este de aquí, ¿sí? Lo voy a dejar con menos 5 en Y. Entonces, prácticamente tengo esto. ¿Sí? Deberían tener eso. Si les quedó mal algún punto y no está tan preciso, pues lo pueden volver a editar y lo pueden mover. También no les recomiendo mover este offset, pero ustedes pueden hacer offset de todos en esas coordenadas, o sea, correr toda la superficie. Lo prueban cuando tengan tiempo libre, pero yo puedo modificar los puntos. Si yo quiero agregar un punto adicional a mi superficie, yo le doy control sobre la línea y tengo más puntos para tener un poco más de definición de de esta superficie. Entonces, si yo quiero agregar más puntos, agregar uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno acá. Y yo los quiero, los puedo estirar. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer eso. Puedo estirar esta superficie. Puedo estirar esta de aquí. Y hacer la forma que yo quiera. ¿Listo? Con el control y clic sobre la línea que ustedes quieren agregar más puntos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, señor. Listo. Tenemos nuestra primera superficie. Vamos con nuestra segunda herramienta, que es dibujar figuras poligonales. ¿Para qué sirve? Cuando tú tienes tu archivo de AutoCAD de XF, tú tienes que dibujar encima de ese plano en AutoCAD. Entonces, el AutoCAD ya te define los puntos y tú vas a dibujar la figura que tú quieras. Entonces, vamos a hacer aquí. Vamos a agregar lo que nosotros querramos. Digamos que fuera un graderío todo raro. Entonces, yo voy definiendo los puntos como yo quiera. ¿Sí? Voy agregando puntos. Se pueden, la cantidad infinita de puntos, esto no afecta al procesamiento. Pero tengo que volver al primer punto para cerrar la superficie. Entonces, cuando yo cierro la superficie, él me pregunta cuáles son las coordenadas de este piso. Entonces, como va a ser mi parte de arriba del balcón, voy a dejarlos todos en 5. Enter, 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 enter. Para darle next. Y tengo mi superficie ahí. También va a ser piso. Va a estar ocupado y va a tener el mismo material. Y ya tengo mi superficie dibujada con un diagrama, una herramienta poligonal. Todos hasta ahí deberían tener algo así. En 3D deberían verlo así. ¿Preguntas, dudas? Yo sí no me quedó claro cómo se le dio esa inclinación a la primera superficie. No sé, no entendí después que cambiaste como unos parámetros en las propiedades. No, Y. mira. No, mira, lo que hice, mira, la primera superficie fue dibujar con la herramienta cuadrado, ¿sí? Dibujé un cuadradito y cuando te pide las alturas, yo le doy aquí 5 metros a este punto. 5 metros a este punto y aquí 0 metros y 0 metros. ¿Sí? Entonces automáticamente yo ya tengo esa inclinación. ¿Sí? Si no te aparece y te quedó mal, o sea, te quedó así, te quedó todo en 0, míralo. Si te quedó todo en 0, tú lo puedes también modificar en propiedades. Entonces vas a buscar estos dos puntos de aquí. Entonces voy a este y le doy que Z sea 5, ¿sí? Y que este Z también sea 5, ¿sí? ¿Qué sucede? Que aquí se te empieza a mover el offset y eso es lo que no, mm, no queda bien porque él asume como que estás moviendo todo en muchos planos. Entonces, pues yo te recomiendo que no lo hagas de esa manera porque te enredas un poco. Entonces, pues definir las alturas al momento que él te pide los puntos. Entonces, para hacer eso toca dejar todos estos offsets en 0
Y si tú mueves aquí otra altura, mira, se te descuadran todos los puntos. ¿Listo? Entonces voy a borrar esta superficie. ¿Alguna duda? Sí, disculpa, ¿con el cursor habría alguna forma de mover el objeto como tal a lo largo del plano? ¿El grupo? O sea, cambiar el offset, pero moviendo el cursor, o sea, moviendo todo el objeto completo. No te lo recomiendo porque se daña aquí tus coordenadas. ¿Sí? Ok. Sí. Sí hay una forma, o sea, se puede usar este grupo, ¿sí? Voy a hacer esto un solo grupo de superficie, ¿sí? Y yo voy a desplazar todo mi grupo. Si yo lo quiero mover más a la derecha, y voy a dar 50. Aquí modifiqué el largo, ¿sí? No lo trasladas prácticamente, sino lo modificas. Sí, sí te puede servir esa herramienta en algún Oh, caso. ok, ok. Listo, ya tenemos esas dos superficies. Voy a borrar esta. Tengo otra herramienta para ver las superficies, que es esta ventana de superficies, donde yo le puedo poner una descripción. Digamos, esta va a ser graderíos. Y este es mi balcón 1, digámoslo así. Puedo cambiar las propiedades de esa superficie, lo puedo volver pared o lo puedo volver sitting one. Ya les explico para qué sirve esto. Esto de aquí, este tipo de superficie está relacionado con los puntos de simulación que yo voy a tener. Entonces yo puedo simular sobre piso, sitting 1, sitting del 1 al 5, puedo simular en las paredes y puedo simular pues en los misceláneos también. Pero en estas superficies él tiene en cuenta la simulación que va a la altura del oído. Él no simula en el piso. Él simula a la altura que tú le digas aquí. En este caso es la altura del oído. Tú la puedes definir. Entonces, pongamos un primer altavoz para explicarles este tema. Llevamos 1 hora. Empecemos entonces. Vamos aquí. Esta herramienta de ubicar altavoz. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Usemos un altavoz. Puede ser un Arena Match, un AMU 105. ¿Listo? Y yo voy a definir la altura. Pero quiero que mi altavoz esté a 3 metros de alto. Ahorita miramos estos parámetros. Le voy a dar OK y deberían tener algo de este estilo. ¿Todos hasta ahí con el altavoz? Disculpa, ¿qué referencia era el altavoz? ¿Arena Match cuál? AMU 105. Listo. Este de aquí, míralo. Este primero. Perfecto, gracias. ¿Listo? En este caso, pues sale el identificador. Yo lo quiero desactivar. Entonces hay un comando. El comando es Control R y les aparece esta ventanita. ¿Todos hasta ahí? ¿Tienen la ventanita? Sí. Entonces, si yo desactivo Hit Point, se va a la línea roja. ¿La vieron? Hit Point es donde está apuntando el altavoz. Si yo desactivo Wireframes, no me va a mostrar el altavoz. Si yo desactivo identificador, pues me quita el numerito. Vamos a desactivarle el identificador para mirar la dirección del altavoz. ¿Sí? Él ahorita está apuntando hacia la derecha. Si yo me voy en vista de 3D, ¿sí? Quiero que apunte hacia el otro lado. Entonces, yo lo puedo modificar aquí, en la parte de loudspeakers. Puedo ponerle una descripción. Voy a poner left. Listo. Y tengo estas 3 herramientas. Roll, pitch y ya. ¿Qué hace el roll? Pues voy a moverlo de a poquitos. 10, 20. Miren lo que hace el roll. 30, 40, 50, 60, 90 grados.
Entonces, él hace el movimiento. ¿En qué eje sería ese? Ahí En Z. sería en Z. Tengo el pitch. Entonces voy a hacerlo negativo. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 50. ¿Sí? Esto sería en qué eje. Bien. Ese sería Y. Y tengo el ya, que yo lo voy a girar de a poquitos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. ¿Sí? Ese sería el eje X. Entonces, estos parámetros solo van de 0 a 180 grados positivos y de 0 a menos 180 grados negativo. Entonces, si yo hago 180, voy a apuntar hacia acá. Entonces, lo voy a hacer progresivo. 10, 20, 30, 50, 60, 80, 120, 150, 180. Si yo lo hago negativo, va a ser menos 10, menos 20, menos 30, menos 50, menos 180. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran para este ya. Entonces voy a dejarlo positivo, 180. Cuando yo quiero dar una inclinación hacia abajo, pues eso sí siempre va a ser negativo. Sí, menos 10, menos 20, hasta menos 90, hasta menos 180, hasta menos 90, esto lo permite. Sí, menos 90 apunta directamente al piso, lo voy a dejar en menos 5 grados. Y el roll, si yo hago 180, pues prácticamente no hace nada. Tengo que hacerlo progresivo. Esta herramienta nunca, este rol nunca como que lo uso, nada más para poner front fills cuando uno tiene que voltear la caja. Pero cuando tú ya piensas en el hardware, o sea, en la pieza que va anclada en la pared o la pieza que va anclada al techo, pues el rol no te ayuda mucho y tienes que, pues, al momento de diseñar, estar pensando en la pieza que le acompaña a este elemento. Ningún software tiene como la opción de poner qué pieza me sirve para esta pared. Entonces, pues, eso es un punto negativo ahí. Si ustedes se dan cuenta, tienen haciendo otra vez control R, ¿sí? Y tin. ¿Perdimos el audio? Creo que sí, sí. Parece ser. Ay, pensé que era solo yo. Israel, creo que Está muteado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿En qué parte se quedaron? Creo que falló aquí algo del internet. ¿Se volvió a ir? Creo que se está moviendo, sí. No sé si soy solo yo o todos están igual. Estaba No, está ahí quieta la pantalla. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Hasta qué punto se quedaron? Cuando abriste otra vez los model settings, ahí Ah, ok. Entonces, les está explicando aquí, para desactivar este clúster, que al momento no lo vamos a usar, podemos darle aquí, ¿sí? Esta herramienta sirve cuando tú tienes muchos parlanticos pegados, puedes volver un clúster y a este clúster, pues, sí lo podrías mover como grupo.
Entonces, pues lo pueden desactivar, o los que lo quieran tener así en azulito, pues lo dejan. ¿Listo? Entonces tengo mi altavoz y vamos a hacer nuestra primera simulación. En este caso vamos a simular campo directo, ¿sí? Entonces le damos aquí clic en esta herramienta y aparece una nueva ventana. ¿Listo? Una nueva ventana. Yo me voy aquí a la parte de simulación y para activar la simulación tengo que darle el semáforo, ¿sí? O cálculo manual. Y tendrían algo de este estilo. ¿Todos hasta ahí? Sí, sí. Listo. ¿A qué me refería ahorita con la altura del oído? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la superficie está un poco más abajo de nuestra simulación. Si yo varío esta altura, lo voy a poner de 3 metros, puede ser exagerado, pues él va a simular a 3 metros de la superficie. Si yo quiero simular en el piso y saber qué va a pasar en el piso, pues la dejo en 0 metros. Aproximadamente la altura del oído normal en un auditorio, una silletería es de 1.2 metros. Si la persona está de pie, pues uno tendría que dejar un punto intermedio entre 1.7 y 1.2. Eso lo podríamos mirar después. Pero ya para un diseño un poco más grande con Showmatch, pues siempre se recomienda hacer las dos comparaciones en cobertura a la altura del oído, si la persona está de pie o si la persona está sentada. Entonces, vamos a dejar esto a 1.2. Volvemos a simular y les voy a explicar esta nueva ventana de aquí, la parte de simulación. Dentro de simulación, ustedes pueden variar la frecuencia, ¿sí? Ustedes pueden variar la frecuencia de análisis. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una parte de resolución, ¿sí? Esta resolución yo la puedo modificar. 15 metros, tengo toda la lista completa de 0.25 a 15 metros. Entonces, pues el software modeler lo que hace es lo siguiente. Voy a dejarlo a resolución de 1 metro, ¿sí? Voy a ponerme en vista de planta y le voy a desactivar el suavizado que él hace por muestras. ¿Cómo mapea? Pues coge una muestra de una superficie y lo mapea. Voy a subir este altavoz un poquito más. Voy a subirlo a unos 5 metros. Y tengo las muestras que él está teniendo. Para un buen análisis yo prefiero pues usar no el suavizado sino muestras porque está de acuerdo al color que yo tengo acá en esta parte de acá arriba. Este nivel, ¿sí? Que ustedes me imagino que ya lo entienden, se puede ver de dos maneras, en absoluto o en relativo, ¿sí? Si yo lo miro en relativo, miro atenuación. Entonces, menos 6 decibeles es este verdecito de aquí, o sea, prácticamente este. Y pues 0 decibeles sería el rojo. Si yo aumento la cantidad de muestras, pues obviamente él está haciendo más cálculos para la superficie, ¿sí? Puede usar 0.25, que es la más pequeña, y pues es un poco más entendible. Si ustedes tienen un escenario de 100% y usan una resolución más pequeña, pues el procesador de su computador le va a tomar más trabajo en hacer la simulación. Si tienen un buen computador, pues pueden forzar eso a hacer todo en resolución pequeña y siempre van a tener buena definición. Si les gusta ver por muestras o si les gusta ver el tema suavizado, pues pueden poner suavizado. Y tenemos aquí nuestra simulación suavizada. Vamos a dejar este tema a una frecuencia un poco alta. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 4K. Ese es el comportamiento de este altavoz en 4K. Y lo vamos a dejar en absoluto. Aquí hay un tema interesante. Es que cuando tenemos nuestro altavoz desde un inicio, cuando lo cargamos de un inicio, él lo carga con una potencia de 1 vatio de entrada.
Entonces nosotros tendríamos que elevar esta potencia, más o menos recomendable que lo suban a 1/3 de la potencia pico, ¿sí? Que ese va a ser el valor real en SPL que ustedes van a tener, dejando un buen headroom para, para este altavoz. La potencia máxima de este altavoz, yo me voy acá, en la match 105 son 100 vatios, ¿sí? ¿Cuál sería la potencia? O sea, dejar 1/3 de headroom. ¿Cuál sería la potencia para dejar ese tercio? Pues aproximadamente 75 vatios. Hay un truco, yo le doy, escribo un 30 y él escoge la potencia máxima, ¿sí? 30 es el número más grande para todas las potencias. Entonces él directamente pone 100 vatios. Si yo simulo, ahora el SPL ya cambió de 83, antes era 63, ¿sí? Entonces voy a dejarle 30 y lo voy a bajar a 1/3 de esa potencia. Vamos a poner 19, 18, es 18.5, 18.6, 18.8. 18.7, ¿qué me da? No, 18.8. 5 vatios. Ahora, tenemos 82 decibeles, ¿sí? Si nosotros comparamos con la potencia máxima, ¿sí? Que era 20, tenemos 83 y 82. O sea, prácticamente queda un dB como de headroom, en teoría, para esa frecuencia. Pero pues nosotros no escuchamos por frecuencias. Entonces tenemos dos rangos de frecuencia en este punto. Tenemos el rango vocal, ¿sí? Que Bose lo definió desde 1 kHz a 4 kHz, o rango completo, de 31 Hz a 16 kHz. Entonces, este sería pues prácticamente como que si estuviera recibiendo ruido rosa, y esto es como que si estuviera reproduciendo una voz en ese altavoz, en ese parlante. Tenemos de 1 a 4, vamos a subir un poco más esto, 8 metros. ¿Sí? Vamos a inclinar un poco, menos 15. ¿Sí? Aún nos falta cobertura pues para nuestro balcón. Supuestamente si ponemos ese altavoz, tendríamos un SPL de 89 dB en ese punto. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Cuando llegó un poco más hacia el balcón, ¿cuánto fue que le colocaste de altura? Aquí tú puedes ver las propiedades. Yo lo tengo a 8 metros de altura, que es demasiado exagerado. Sí, estoy a 8 metros de altura. Ok. Sí. Y acuérdate que este recinto casi que tiene 20 metros. Entonces, pues, tienes esta herramienta para saber exactamente el SPL que tú tienes. ¿Sí? 86, 86, 83, 81. ¿Sí? Dentro de las reglas, como o sea, ¿cuál sería un decaimiento aceptable como para poner un relevo en qué punto? ¿Cuándo decae cuántos debes para ustedes? 6 decibeles. ¿Por qué 6? Porque es cuando de decae la inverso. mitad de la energía. Ah, metros, sí, sí. Listo. Dejémoslo ahí mientras a 6 decibeles. ¿Listo? Y ahorita hacemos un análisis, o en la próxima sesión hacemos un análisis de ese decaimiento. A 20 metros, ¿ustedes creen que sí van a tener alguna como atenuación por el aire o por la temperatura? ¿Creen que es relevante tener ahí en cuenta la temperatura? No. ¿No? ¿Y la humedad? ¿Tampoco? Pues en la medida en que la distancia sea mayor,
puede haber una pérdida considerable en alta frecuencia. Entonces, aquí está, pues, Modeler ya hace ese cálculo, ¿sí? O sea, ya está implícito en su cálculo y es interesante ponerlo, porque ¿qué sucede cuando el clima está muy seco, ¿sí? Y hace mucho frío? Entonces, hagamos el cálculo. 10% de humedad a 5 grados, ¿sí? Y lo vamos a poner a una frecuencia bastante alta, 10K, ¿sí? Tenemos un punto aquí y lo vamos a hacer un poco más caliente, 30 grados y 50%. ¿Sí? ¿Hubo algún cambio? ¿Notaron algún cambio? ¿No? Aumentó un poco más la zona azul, creo yo. Entonces, otra vez, 5 grados, 10. ¿Sí lo ven? Aquí, un pedacito. Este pedacito de aquí. Entonces, pues, tenemos que prácticamente nuestro software te hace ese cálculo para decirte en qué punto vas a poner tu relevo, ¿sí? O tu refuerzo. Pero esos 6 decibeles ya no son en este punto donde los teníamos antes, ¿sí? Entonces van a ser un poco más acá atrás. Pero siempre tener en cuenta este tema de la temperatura. Entonces, pues, se los dejo ahí para que lo tengan. También podemos poner el porcentaje de personas que van a estar en esa superficie. Podemos poner la cantidad de ruido de fondo que hay en esa sala. Podemos poner una curva de casa que es como la respuesta en frecuencia que nosotros queremos tener en nuestra sala. Si yo abro, voy a tener una respuesta flat, una respuesta con decaimiento en 4K, una respuesta en frecuencia parecida al ruido rosa, que esta es prácticamente la que se usa para sistemas en sonido en vivo, o sea, Aló. 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 ¿Se volvió a ir? Sí, aló. aló. Sí, algo pasa con el Meet o con mi internet. ¿Suele pasar eso muy seguido? A veces. Sabes que está Bueno. molestando el internet. Ok. Entonces vamos a dejar esto en temperatura normal, humedad. Vamos a simular. Y yo tengo la siguiente ventana que es el Data View, ¿sí? Este Data View puede funcionar con la muestra, ¿sí? Con el microfonito que yo tengo aquí. Voy a limpiar mis muestras. Me puede decir el tiempo de llegada de este altavoz. Si yo lo selecciono, ustedes ven en esta parte de abajo, ¿sí? El tiempo de llegada de ese altavoz, 36 milisegundos. Si yo lo acerco, pues va a ser un poco más rápido, 19 milisegundos. Si lo alejo, 44 milisegundos. Estas respuestas de tiempo, pues me van a ayudar a calcular mis delays aquí en el simulador. Tengo la otra ventana que es respuesta en frecuencia, que es la que me muestra la respuesta en frecuencia de la sala en cada punto que yo le diga el micrófono, ¿sí? De mi muestra. ¿Listo? Ustedes lo pueden ver ahí. Aquí tengo un decaimiento todo feo. ¿Sí? Y lo puedo ajustar. Puedo hacer suavizar un poco más la curva. Eso suena muy coronavirus. Suavizar la curva. Y cambiar las octavas. Si lo quiero ver a un 16 a un décimo de octava, a un tercio de octava, o lo quiero ver por octavas. Entonces dejémoslo a un tercio. Vamos a dejar en 25 dB.
Y tengo otra manera de mirar esta respuesta en frecuencia. ¿Cómo lo hago? Pues poniendo un oyente, ¿sí? Que en otros softwares son los micrófonos, prácticamente. Entonces, los oyentes hacen el mismo papel de la misma función de la muestra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ubiquemos unos oyentes. Entonces, voy a irme a modelo. Es más sencillo desde este punto de acá. Y en vista de planta, voy a poner varios oyentes. Uno aquí, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá arriba. ¿Listo? No están en eje, los voy a dejar así. Si ustedes están en esta vista, pues ahí automáticamente él pone las sillas sobre la superficie. ¿Listo? Yo las puedo desactivar. ¿Sí? Solo puedo dejar los punticos. O puedo quitar los identificadores y solo dejar las sillas. Pues vamos a dejar identificadores y sillas para que lo puedan ver mejor. Tengo otra herramienta, si ustedes las quieren usar, pues directamente con este punto de aquí puedo ir a vista de planta, puedo ir a vista frontal, una vista de corte, una isométrica, dos isométricas, segunda isométrica y la vista con la cámara, ¿sí? Que la vista con la cámara pues muestra prácticamente cómo está diseñado nuestro salón. Se mueven con los mismos, con Shift y con Control pueden desplazarse. Con Shift giro, con Control miro hacia arriba o hacia abajo. Y pues cuando tienes un diseño un poco grande, pues sirve para mirar cómo está internamente el auditorio o la sala. Listo, está ahí. Entonces vamos a volver a simular. Vamos a darle play. Y ya no voy a usar la muestra, ¿sí? Sino voy a usar oyentes. Entonces en esta primera ventana voy a darle oyentes y voy a seleccionar cada uno. Entonces voy a tener la respuesta en frecuencia de cada uno de los oyentes. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Una pregunta? Ninguna pregunta. Sí, esta última parte de cómo tocaría volver a simular y ahí ya aparecen. Sí. Ah, ok, ya no, ya aparecieron las respuestas en frecuencia. Sí, es muy sencillo, pero deben tener en cuenta que aquí las escalas cambian. ¿Sí? En este caso, miren, tenemos un pico de 80 dB en este punto. ¿Sí? Y tenemos pues en 10K pues estamos entre los 60 y los 72, 73 dB. Si yo voy a la silla 5, la respuesta se mantiene parecida, pero el decaimiento ahora nuestro pico está cercano al 70. Entonces pues cambia este valor, esta escala siempre va a cambiar. Al momento en que yo quiera hacer un tipo de informe, ¿qué pasó acá? Yo puedo copiar estas curvas en un archivo Word, en un archivo Excel. Puedo copiar esta, copy graph, silla 1. Sí, y voy a tener la respuesta en mi silla 1. Sí. Mi silla 5. Copy graph. Y pues yo podría poner esto en un informe. Estos valores, pues, al igual que en el modelo, pues las escalas son bastante diferentes. Son diferencias de 10 dB en este punto. ¿Alguna duda, pregunta? Israel, aparte de llevar sola la imagen, ¿yo podría llevarme el valor por frecuencia? No, no se puede. Ok. Sí, puedo en el SPL general, no en la respuesta de frecuencia de las sillas, sino en este. Miren, en este de aquí,
Yo sí le doy data y voy a copiar aquí. Lo puedo copiar por octavas o por tercio de octava. Entonces voy a Ok. copiar. O sea, este es el SPL de toda la sala. Entonces este sí lo copio. Sí, voy a pegarlo por acá. Sí, lo tengo aquí. Y pues voy a graficar estas dos. Tin, tin. Ahí está. Sí, la respuesta de frecuencia total de la sala. Ok, vale. ¿Listo? Entonces, me faltó profundizar un poquito aquí en esta herramienta. ¿Para qué nos sirve? Si yo tengo otro altavoz y quiero poner mi delay, entonces vamos a hacer un delay a los, cuando decaiga 6 decibeles, como nos dijeron. ¿Sí? Voy a poner esto en relativo. Yo prefiero verlo en relativo para poder mirar un poco la escala de color. Está aquí 6 dB, 68, 64, 68 por aquí. Voy a poner un segundo altavoz. Voy a poner uno de estos mismos, parecidos. El mismo. ¿Qué sucede cuando yo trato de seleccionar el altavoz? Si ustedes se dan cuenta aquí en modelo, ¿sí? Si yo le doy clic cercano, no me deja. ¿Sí? Entonces yo ya definí mis superficies, entonces voy a definir que mi cursor no seleccione las superficies. Entonces voy a darle clic aquí y ya no. Solo me quedo con el parlantico. Entonces aquí deselecciono superficies y me quedo con esto y voy a copiar y pegar. Va a ser solo de copiar y pegar. Voy a poner un relevo. Aquí. Listo. Tengo dos altavoces. Y a este altavoz le quiero dar un poquito más. No quiero que esté tan inclinado hacia el piso, sino un poquito más hacia arriba. Menos 10. Menos 8. Que alcance hasta la silla 5. Listo. Entonces voy a volver a simular. ¿Y qué sucede? Pues ya tengo. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué me dice? Cancelaciones. Pasillos. Pasillos, cancelaciones. Sí. Si tú lo escuchas con ruido rosa, ¿cómo se escucharía? Pues que en algunas frecuencias no las voy a percibir o la Con percepción menos no va a ser amplitud. igual. Y exacto, también las amplitudes. Sí, pero si tú te paras aquí y caminas con ruido rosa, ¿cómo se escucharía eso? Tiene un nombre. Si pones ruido rosa en ambas fuentes y ves esto, Bueno, vamos a ver si conceptualmente responden. bueno, llamémoslo filtro de peine, ¿Con no con filter? filter. Con Sí, filter. Ok. Sí. Entonces vamos a tener el con filter por diferencias de tiempo que van a tener esos dos altavoces. Sí, acá lo estamos analizando por frecuencia, pero pues al momento pues como de estar en el sitio y si tú no lo tienes calibrado y si ya está sonando la música, pues eso va a sonar como, lo vas a percibir como un filtro de peine. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer un análisis de tiempo, ¿sí? Pero Bose recomienda unas frecuencias. Entonces, él en la parte de diseño tiene esto, ¿sí? Ustedes tienen como el proceso aquí ya definido. Te dice, hagamos el método de cuadrado Rastic, hagamos simulación en campo directo de 1 a 4. ¿Listo? Digamos que ya tenemos cobertura al 100% de nuestro recinto. Luego hagamos análisis de directo más reverberante. ¿Creen que podamos hacer este directo más reverberante ahorita? Lo podríamos hacer con una superficie así, en 2D. Pues sí, pero no habría dónde evidenciar el comportamiento reverberante, ¿sí? En este caso no se podría, porque no tendremos paredes donde se refleja el Prácticamente estamos haciendo una simulación al aire libre. Un lugar abierto. ¿Sí? Sí, entonces, pues este segundo proceso no lo podemos hacer. Cuando ya tengamos todo nuestro recinto cerrado, lo vamos a analizar.
Y nos vamos a saltar a tiempo. Baus recomienda hacer el análisis de tiempo a 2 kHz porque es una frecuencia bastante directiva, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuestras dos fuentes. Si yo selecciono un oyente, él me va a mostrar qué fuentes son las que están llegando a este punto, ¿sí? En este punto, pues, llega primero la que está más cerca. Y si se dan cuenta, la marca como azul, ¿sí? Yo puedo ajustar este tiempo, hacerlo un poco más cercano. 20 milisegundos, no, 100 milisegundos, 50 milisegundos. Entonces yo puedo hacer la diferencia de tiempo. ¿Está bien que yo haga la calibración de tiempo en esa silla? ¿O en qué silla debería hacerla? ¿En qué silla creen que es mejor hacer la alineación en tiempo? ¿En la de más atrás? ¿En la 4 o 5? En la 4 o en 5. Yo la haría en la 4. Listo, pero está bien. En la 3 ya es un poco más, es como que no es, pero el modelo de dónde vienen las fuentes, ¿sí? Pero la idea sería hacerlo en la silla 4, ¿sí? Donde vas a tener un overlapping con como sobreposición, digámoslo así, entre esta cabina y esta. ¿Cómo lo puedes ver? Pues podríamos darle solo, ¿sí? Estamos aquí y solo este altavoz, sí tenemos aquí. Entonces la sobreposición prácticamente está en este punto y ese punto está en nuestra silla número 4. Entonces vamos a seleccionar nuestra silla 4, ¿sí? Y aquí solo nos aparece una fuente. ¿Por qué? Porque estamos en una escala muy grande, entonces son diferencias de 100 milisegundos. Grupos, escala de 100 milisegundos. ¿Qué hacemos? Vamos a ajustar en tiempo ese altavoz. Entonces, si yo me voy aquí a esta parte de altavoces, yo puedo mover este tiempo de este altavoz. ¿Cuánto lo voy a mover? Pues hacemos la operación. Este altavoz llega con 17 milisegundos y este con 52 milisegundos. Entonces, voy a retrasarlo. 17 menos 52, 35 milisegundos. Sí, vamos a poner 34. Y ustedes ya tienen aquí esta parte de alineación. Vamos a ajustarlo un poco más, 34.2. Sí, 33. Un poco más, 34.2. ¿Qué sucedió ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen que puede estar pasando ahí? ¿Por qué el simulador hace eso? Por el desajuste de ganancia, el altavoz está más cerca a la parte de atrás. A ver, hagamos la prueba. Muy bien. Dejémosle 3 veces más abajo. 12. No, siguió igual. ¿Qué otra cosa puede ser? La sobreposición del altavoz de atrás, de pronto. ¿Cómo lo solucionaría? ¿Qué haría? ¿Qué creen que puede ser? Sí, hagamos la prueba, la medición en la silla 5. Se podría más bien aplicar el delay al otro altavoz. No sería buena idea. Sí. No te preocupes. Solo quiero que les cause la curiosidad de que por qué pasa eso si ya están llegando al tiempo. ¿Sí? Fue muy buena respuesta la de la ganancia. Sí, esa es una. Y hay otro.
La polaridad. Cambiamos la polaridad, a ver. Tú lo puedes cambiar aquí. Cambia ese, le cambia ese. No. Sí, igual. Bueno, esa es la tarea. Descubrir por qué pasa eso. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a dejar el análisis ahí. Ya sabemos que están llegando a tiempo, ¿sí? Y pues, en respuesta en frecuencia, pues yo creo que van a observar el confilter en la parte de atrás. Mírenlo. Sí, en la silla 4, miren ese confilter que tiene ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, de tarea, les dejo esa inquietud. Prácticamente cómo lo solucionarían, qué harían para arreglar este tema. Es muy sencillo, no se maten tanto la cabeza. Jueguen con la dirección, con la potencia, con la ganancia. Pueden cambiar de altavoz, poner uno más grande acá, otro más pequeño. Quitarlos de eje, ponerlos por acá, por acá. Pero bueno. ¿Les quedó claro el tema de los micrófonos o de los oyentes que podemos poner acá? ¿Sí? Sí. Listo. Vamos al siguiente paso. Voy a apagar este altavoz. ¿Sí? Solo altavoz. Voy a dejar de simular. ¿Sí? Y les voy a mostrar estas otras herramientas. Voy a tratar de activar esto. Voy a tratar de juntar estas dos. No se pudo. Voy a borrar esta superficie. Y me voy a quedar solo con esta. ¿Sí? Me voy a quedar con esta superficie. La silla 5 automáticamente se fue. Y voy a extruir las paredes para este recinto. ¿Cómo lo hago? Tengo dos maneras. Puedo hacer paredes independientes con esta herramienta. Con la dibujar paredes, yo lo puedo hacer de aquí. Cojo este punto. ¿Sí? Y él me va a pedir las alturas de los 4 puntos. Entonces, bottom son los 2 puntos de abajo de la base. Como estos 2 puntos empiezan en 5 metros, lo voy a dejar en 5, 5. Y el top, quiero que mi pared tenga 3 metros de alto, o sea que va a tener un Z igual a 8. ¿Sí? Y lo voy a definir como pared. Y a mi pared le voy a poner un material que va a ser fiberglass. La pared no va a ser ocupada, ¿sí? Y pues sigue siendo especular. Entonces ustedes deberían tener algo así. ¿Sí? Esa es la primera herramienta para hacer paredes. Sirve muchísimo cuando ustedes tienen el plano y les toca hacer paredes en el recinto. ¿Dudas, preguntas con esa herramienta? ¿No? Listo. Otra herramienta más fácil para no levantar todas las paredes al tiempo. Extruir paredes, que es esta casita que tiene todas las paredes verdes. Entonces yo le puedo dar la altura, le voy a decir qué paredes y quiero que me añada un techo y el techo va a tener material de Home Center. ¿De cuánto quiero la pared? De 3 metros. Y listo. ¿Sí? Quedó muy bajito, voy a hacerlo más alto, con un techo más alto. Voy a dejarlo de 5 metros, de 8 metros de alto y que añada techo. Listo, para que mi altavoz me quede en la parte de adentro. ¿Listo? ¿Lo tienen hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Una duda del tema? ¿No? Listo. Ahora ya tengo mi superficie. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que yo ya tengo un recinto completamente cerrado y yo ya podría hacer un cálculo de tiempo de reverberación. Para hacer ese cálculo de tiempo de reverberación, tengo que tener esta burbujita morada dentro del recinto, ¿sí?
Entonces, aquí no está dentro del recinto, lo voy a subir más para poder hacer un cálculo de tiempo de reverberación. ¿Listo? Prácticamente, veamos si lo está haciendo. Sí, él lo que hace es enviar muchos puntos desde esta fuente omnidireccional para hacer el cálculo con los materiales que yo ya tengo en la sala. Nosotros tendríamos de superficies, pues tenemos un piso, 4 paredes y un techo. ¿Sí? Al techo yo le voy a poner Home Center. Y él automáticamente, sin hacer ningún... ya es que yo lo tengo, no les mostré este. Sin hacer ningún proceso, lo calcula. Tenemos el método de cálculo normal, que es el semáforo, y tenemos el método de cuadrado Rastic, que es como el botón de automático. Entonces, si ustedes lo activan y yo muevo mi altavoz, mírenlo, yo empiezo a mover mi altavoz, él empieza a hacer el cálculo de una vez, ¿sí? Esto consume más procesamiento, pero pues la herramienta te sirve para definir los puntos. Vamos a hacer un sistema LR rápidamente, ¿sí? ¿Cómo lo duplicaste? Solamente... Control C, Control V, sí. Ok. Control C, Control V. Esa es la manera más fácil, ¿sí? Ahora también tenemos la herramienta espejito. Mírenla. Entonces voy a dejar solo seleccionar superficies. Voy a borrar este altavoz. Voy a mover este altavoz más acá. Selecciono el altavoz y con la herramienta espejo, que es esta, Mirror, yo trazo la mitad del eje, o sea, de mi recinto aproximadamente, y él de una vez me pone el resto de altavoces. ¿Para qué te serviría? Te pongo el caso. Tú tienes un sistema 5.1 aquí con 5 parlantes, así rápidamente. Tengo un sistema 5.1. Voy a hacer así súper sencillo para mostrarles el poder de... Tengo load speakers, menos 90. Este sería 0. Este sería menos 90. Y este también menos 90. Lo que hace la herramienta espejo, si yo selecciono todos estos altavoces, ¿sí?, es que también te invierte el ya y el ya que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces, míralo. Si yo uso esto y hago esta línea aquí, ¿sí?, automáticamente tengo los altavoces ya intercambiados, invertidos. ¿Sí? Entonces ya tendría mi sistema ahí más rápido. Entonces empiezas con tu sistema toda la parte izquierda y luego copias lo mismo en la parte derecha. Obviamente si tu recinto es simétrico. ¿Una duda? ¿Pregunta de la herramienta? Este recinto sería que como... Se me hace como un cine, una cosa así. Sí, como un auditorio. Me lo acabo de inventar, ¿no? Yo lo pongo como auditorio. Ok. Listo. Vamos a dejar y vamos a poner este sistema. Esos dos parlanticos LR. Listo. Ahí estoy en automático. Y él está haciendo el cálculo, pues, de tiempo de reverberación. Ustedes pueden ver aquí el tiempo de reverberación en este punto. Yo lo puedo ver como no resetting. El procesamiento que él hace es no resetting. Si no es bien. Puedo darle una autoescala. Puedo mirar la absorción, o sea, la cantidad de absorción, que es como el paso anterior de hacer el cálculo de no resetting. O ya puedo ver el tiempo de reverberación, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer de acá? Puedo mirar el decaimiento, ¿sí?, del sistema, ¿sí? O sea, este. Y él está calculando el volumen de la sala automáticamente. En este caso son 2.400 metros cúbicos. ¿Listo? Si yo muevo la fuente de tiempo de reverberación, pues prácticamente no
no sucede nada. Pero si yo cambio los materiales y voy a poner que en mi techo haya la alfombra, ¿sí? Pues automáticamente cambió el tiempo de reverberación. Entonces, uno puede ser muy preciso en los materiales. Home Center, listo. Para tener un buen cálculo de tiempo de reverberación. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? No, no, señor. Bueno, como vamos con la agenda, ya hemos visto información del proyecto, requerimientos técnicos, ya vimos librería. El proyecto, pues es lo que ya lo tenemos, herramientas de dibujar, extruir. Y pues yo creo que esto lo podemos ver en la próxima sesión. O si todos tienen tiempo, como para alargarnos unos 10 minutitos para instalar el plugin de SketchUp. Sí. Listo. Sí, vale. Por mí está bien. Listo, entonces de una vez lo vemos. ¿Qué pasa con este tiempo de reverberación? Pues que cuando tú ya tienes tu sala, digámoslo así, cerrada, ya podemos hacer el siguiente cálculo. Este es campo directo y este es campo directo más reverberante. Si se dan cuenta que tenemos un cambio de cobertura para esa frecuencia, vamos a subirla un poquito más. Mírenla. ¿Sí? Nuestra cobertura ha cambiado, entonces ya podemos hacer nuestros pasos, campo directo, directo más reverberante y tiempo. Y vamos a ver este parámetro importante que es el STI. ¿Ustedes cómo entienden la inteligibilidad? Para ustedes, ¿qué es la inteligibilidad del STI? Y bajo qué parámetros los puedo, o qué parámetros afectan o aportan al STI. Esa es pregunta de quiz. Tengo entendido que el STI es un índice de transmisión del habla, ¿sí? Que lo que más afecta en general la inteligibilidad o la capacidad de uno entender lo que dicen las personas, el mensaje, es el tema de las transientes de las consonantes por la duración de estas mismas a partir de las reflexiones que se generan en la sala y cómo pueden estar ellas pues sí, modificando el entendimiento del mensaje. Entre pues las mediciones, sobre todo de la acústica arquitectónica, me aportó mucho el porcentaje de halcons, que es precisamente el de pues de entendimiento de las consonantes. Correcto. Sí, tú tienes muy, muy claro el concepto, muy, muy chévere. Entonces podemos verlo como dos maneras, como STI normal, como inteligibilidad, lo podemos ver como PB o como porcentaje de halcons que tú lo tienes. Yo prefiero verlos por STI porque tenemos esta tablita, ¿sí? Que es el criterio ISC 6028C 268 del 2011. Modeler tiene la última versión actualizada, o sea, él usa aquí el algoritmo para calcularlo. Tenemos desde la versión del 88 hasta la versión del 2019. ¿Sí? La versión de 2019 no ha cambiado mucho con esto, ¿sí? Solo que usan un tipo de fuente diferente. Entonces, estos valores son los recomendados para cada uno de los recintos. Entonces, empecemos desde el más bajo. Valores menores a 0.36, pues no son adecuados para el sistema de PA. 0.46, mensajes de palabra para sistemas de evacuación en ambientes con acústica compleja. ¿Sí? Ese es el tema en que algunos fabricantes de sistemas de evacuación, pues hay veces que separan mucho sus parlantes o no les importa tanto la potencia, sino como de distribuir altavoces y cumplir con el mínimo rango de STI para sus diseños. Pero en este caso, pues, como es un auditorio o es un sistema un poco más complejo, pues nos exigen STIs mayores.
Entonces, esto es un auditorio, lo vamos a definir con un STI de 0.7 o 0.6. Entonces, dejémoslo entre 0.7 y 0.6 para no ser tan específicos. Si ustedes quieren revisar la norma, pues es interesante porque el STI es un poco complejo de medir, se necesitan varias máquinas. Y medir STI, pues en lugares grandes, siempre se va a volver muy complejo. Entonces, pues, les dejo ahí el tema para que lo investiguen. Al STI, ¿qué lo afecta? Primero, pues, el tiempo de reverberación, ¿sí? Que es lo más interesante. Segundo, la geometría del recinto, ¿sí? Cuántas reflexiones de primero, de segundo y de tercer orden les llegan. Y tercero, el ruido de fondo. ¿Sí? El ruido de fondo en este caso es muy, muy, muy importante para este tema y también lo podemos cargar. Entonces, aquí en la parte de acústica vamos a cargar el ruido de fondo. Me imagino que ustedes ya saben las curvas NC, pero vamos a cargarle un poco más, algo más sencillo. Aquí, auditorio, vamos a poner este ruido de fondo. Este ruido de fondo tiene un audio en WAV que fue grabado en un gimnasio, ¿sí? Entonces uno en el modeler puede grabar sus ruidos de fondo, ¿sí? Y ponerlos en el software y cargarles la curva de ruido de fondo. Entonces cargas el WAV que tú grabaste en tu recinto, ¿sí? Y cargas los niveles que tuviste de ese ruido de fondo. Es muy interesante porque cuando tú haces la oralización, en la oralización se escucha ese ruido de fondo. ¿Y qué sucede? Pues que te quita rango dinámico de tu sistema, porque tú tienes que subir el nivel del sistema para estar por encima de ese ruido de fondo. ¿Sí? Entonces, pues dejemos este gimnasio. Vamos a aplicar. Ok. Tenemos nuestro ruido de fondo. Y adicional a esto, si tú haces una medición de tu tiempo de reverberación, lo puedes cargar en el modeler. Tú tienes el de la predicción, que es de acuerdo a los materiales que tú pusiste, pero tú vas y si el recinto ya está construido y quieres hacer un diseño electroacústico nuevo y ya tienes todos los materiales puestos, pues es más sencillo que tú cargues la medición en el software a que te pongas a hacer todos los materiales. Obviamente toca poner materiales pues semejantes para que él haga el match. Entonces tú cargas en esta sección tu medición de RT60. En ese momento, ¿qué software están usando para calcular RT60? ¿Todavía usan Icera? Icera, sí. Con Icera, sí. No, chévere. Chévere. Sí, Icera es muy preciso. No vayan a dañar los dodecaedros cuando hagan el barrido. ¿Listo? Entonces, señor. Entonces, pues, yo ya tengo aquí mi tiempo de reverberación y vamos a ver. Vamos a calcular nuestro STI. Entonces voy aquí a simulación. Yo también voy a definir mi resolución. Voy a hacerlo un poquito grande, de 1 metro. Le voy a dar play. Y tenemos este valor de STI para este cuarto. El STI no varía en función de la frecuencia, sino es un valor completamente estandarizado. Y yo puedo ver lo siguiente. Yo puedo ver voy a poner esto aquí. Las primeras reflexiones, las reflexiones de primero, segundo y tercer orden que tengo en este recinto. Entonces, estas dos de la fuente, voy a hacerlo un poquito más abierto. 100, 500, 8. Listo. Esta primera, el software me dice de dónde es. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco, esta primera es del techo y va a llegar al oyente. ¿Sí? Yo puedo seleccionar cada silla para saber qué reflexiones tengo en cada silla. ¿Sí? Entonces, yo voy aquí a Display All Paths
y voy a mostrar esto. Entonces, en la primera silla, miren las reflexiones que yo tengo, ¿sí? Tengo las dos principales, que son las rojas, que son las fuentes prácticamente, fuente 1, fuente 2. Tengo una amarilla, esto tengo acá. No. Tengo estas de segundo orden, que son de 2 superficies. Puedo desactivar esas vistas. Empezar a mirar las reflexiones. Si me voy aquí a modelo, puedo mirar cuántas reflexiones. 1, 2, 3. 1, 2 reflexiones. Entonces, esto les puede servir como para definir si no tengo un tipo de eco ocasionado por las reflexiones tempranas. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se me olvidó. Fluttering echo. Y pues están las de tercer orden, que son cuando son 3 reflexiones. 1, 2, 3. ¿Listo? Esta es una buena herramienta porque yo puedo pues mirar las reflexiones para cada una de las sillas y pues definir si necesito algún tipo de material en alguna superficie donde yo tenga demasiadas reflexiones. En este caso pues si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de reflexiones están cerca de la fuente y en esta zona del techo. Entonces, si uno quiere sugerir a la parte acústica o si está diseñando la parte acústica en el software, pues uno puede hacer ese análisis de STI y de reflexiones en esta ventana de speech de STI. Ahora viene otro parámetro importante, que es el MTF. Sí, no sé si alguien sabe qué es el MTF. No sé si. Bueno, sucede que el MTF también viene de la parte óptica, ¿sí? La parte óptica es si tú tienes una luz y la estás proyectando a larga distancia, ¿qué tanta variación de color tiene? ¿Sí? ¿Qué tanto se modula en la distancia de ese color? Entonces, Modeler fue el primer software que usó este parámetro para hacer este análisis. O sea, si tú tienes el STI, tienes el tiempo de reverberación y quieres comparar cómo va a sonar de verdad tu voz en función de la distancia y la propagación, este cálculo nos ayuda porque te define por bandas de octava qué tanto se altera tu voz, ¿sí? Entonces, pues él te dice, ven, mira, en la banda de 125, pues voy a tener como una alteración. Entonces, las alteraciones menores a 0.4 ya están mal. Entonces, es una manera muy sencilla de analizar. Y en la carpeta que yo les dejé, en tienen todo el paper para que lo revisen. Está en este paper, en estos 2 primeros. ¿Sí? Aquí está todo el tema del MTF para que ustedes lo miren y cómo hicieron este cálculo de modulación de la voz. ¿Listo? Lo interesante es de que si yo tengo materiales muy reflejantes, voy a poner materiales muy reflejantes en este auditorio. Voy a ponerlo como Total Reflection al piso. Voy a darle calcular. Miren cómo va bajando nuestra curva de MTF. Voy a poner más materiales con Total Reflection. Una pared. ¿Sí? Ahora nuestra curva en 500, en 125, en 2K siguen bajando. Entonces, este porcentaje de modulación, ¿sí? ¿Qué tanto se modula estas frecuencias? Se ven en esta gráfica. Y lo puedo mirar pues para cada uno de los oyentes. El oyente que va a estar más lejano pues va a tener variaciones diferentes. El que está más cercano va a tener variaciones en
en una frecuencia un poco más abajo. Estas son variaciones de frecuencia, o sea, son de 0,63 Hz a 12.5 Hz. ¿Cómo modulan esas frecuencias a estas frecuencias de escucha? ¿Sí? Entonces, el tiempo de reverberación también nos va a afectar a este tema. Voy a volver a carpet, alfombra, y las paredes eran fiberglass. Vuelvo a simular. Y tenemos nuevamente nuestras curvas que están por encima del estándar, que el estándar es 0,4. Si quieren ser un poco más exigentes, podrían estar desde el 0,6. Si yo tengo una barrera de obstrucción en este punto, voy a poner una pared aquí, ¿sí? De unos 5 metros de alto. Creo que un poco más alto. De unos 6 metros de alto. 7 metros de alto. Se van a dar cuenta la modulación que vamos a tener en ese oyente. Primero tenemos variación de STI. ¿Sí? Pues el STI ya se nos sale de nuestro rango, están por debajo de 0.5. ¿Sí? Nuestra silla 3 está siendo muy afectada. Entonces nuestra silla 1 tiene más variación en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque nuestra pared pues genera algunas reflexiones. Pero nuestra silla número 3, este punto, miren toda la modulación que tienen todas las frecuencias. ¿Sí? Supera para 2K, supera para 125, supera para 1K, supera para 250 y pues para 500 prácticamente yo creo que él puede estar haciendo el análisis aquí atravesando la pared. Entonces, analizar MTF es muy interesante porque depende de muchos factores, ¿sí? Depende de muchísimos factores y está resumido en estas gráficas. Hasta ahí con este tema. Terminemos con lo del... Voy a guardar esto. Con lo del plugin de SketchUp. Una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes líneas de colores? Cada una es una octava de frecuencia. Esta es la octava de 2K. Esta es la octava de 4K. Tú lo puedes ver acá abajo. ¿Listo? 8K, 1K, 250 y 500. Y esta es la frecuencia de modulación que tiene esta frecuencia. ¿Sí? Mientras más alta es la frecuencia de modulación, pues es como que se acercara más a las palabras como con vocales abiertas. ¿Sí? Sí, ok. Entendido. Gracias. Listo. Igual pues está ahí el paper para que lo revisen. Es muy interesante y eso lo hicieron como en el 80 y algo. Listo. Entonces hasta ahí la parte de Modeler por hoy. Terminamos con el plugin de SketchUp. Entonces, ¿ya lo tienen instalado? ¿Ya todos lo tienen instalado? Listo. Entonces, esta carpetica, este plugin, tiene una carpeta que se llama SU2 Modeler y este .rbs. Entonces, ustedes van a ir a su disco duro C o donde hayan instalado el programa. ¿Sí? Nos vamos hasta acá, archivos de programa, 64 bits. Y vamos a buscar la carpeta que se llama Google. En Google SketchUp van a entrar a Tools y van a copiar ese U2 Modeler primero, la carpeta completa, y luego van a copiar S2 Modeler.rbs.
¿Listo? Listo. Todos hasta ahí. Entonces aquí pueden ver la extensión. Disco C, programas 64 bits, Google SketchUp 8, Tools, y copiamos S2 Modeler y S2 Modeler RBS. No sé ahora por qué no abre esto. Voy a abrir desde acá. Y cuando lo abramos, les debe aparecer esta ventanita de aquí. Todo este grupo así sueltico. Sí. ¿Listo? Entonces lo vamos a agregar aquí a la pestañita. Y los que quieran, pues le podemos dar para mostrar todas las herramientas largas para poder dibujar. Es muy sencillo el SketchUp. Nosotros nos dieron curso de SketchUp con el ingeniero Jorge Casas. Nos volvimos prácticamente muy pro dibujando. Dibujamos los salones de pre, los estudios, el de post. Los dibujamos en SketchUp. Entonces, pues, vamos a hacer algo rápido. Cuadradito. Voy a hacer una tarima. Voy a hacer un graderío aquí, un poco sencillo. Listo. Y voy a hacer un techo. 3 metros, tin. Voy a coger también 3 metros. Aquí hasta acá. Tin. Y tin. Tengo mi auditorio súper rápido. Para exportar todo este gráfico, bueno, primero verifico que no tenga ninguna superficie con agujeros, ¿sí? Entonces este sirve como herramienta. Este no la uso porque me gusta, yo prefiero asignar los materiales en el Modeler, pero ustedes pueden asignar los materiales dentro de el SketchUp. Aquí en la carpeta que les compartí, en este de acá. Aquí tienen todo el manual de cómo agregar la superficie, los materiales dentro del propio SketchUp. Sí ahorra trabajo, sí es más sencillo cuando tú tienes un modelo muy grande, pero pues para este tema lo vamos a dejar acá. Y aquí pues mostramos materiales cuando tú tienes material en la parte externa y en la parte interna. ¿Listo? Para exportar sencillamente es exportar aquí el MTF. Vamos a decir que sí, todo lo va a asignar a misceláneo 4. Y lo vamos a grabar pues en el escritorio como model MTF. En nuestro proyecto yo lo tenía como... Se me fue. Check. Bueno, ahí en el escritorio. Él te muestra el tiempo de exportar. Sí, es muy sencillo. Se demoró apenas 0.2 segundos. Y lo voy a cerrar. Eso es prácticamente todo lo que tendríamos que hacer en el SketchUp. Voy a abrir aquí. Voy a abrir un nuevo modelo. Sí, lo voy a dar directamente importar nuevo modelo como MTF. Me voy a mi escritorio y aquí tengo mi modelo MTF. Y aquí está nuestra salita. ¿Sí? Con la tarimita y con el auditorio. ¿Sí? Yo creo que este salió un poco pequeño porque no miramos las medidas, pero sí, son 4 metros y yo recuerdo que este techo tenía 3 metros de alto.
¿sí? Ahí los tiene. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? Repetir de nuevo que cuando entraste a la carpeta de archivos de programa, Google y Listo. eso, es que me perdí en ese pedacito porque iba muy rápido. Listo, no te preocupes. Entonces aquí en disco C, bueno, tu carpeta que yo te compartí, tienes la carpeta 5, tiene esta carpeta y este de aquí. ¿Listo? Entonces te vas a C, archivos de programa, Google. Aquí puedes ver toda la extensión. Windows C, archivos de programa, Google, SketchUp 8. Nos vamos a Tools y en Tools pegamos la carpeta, primero la carpeta SU2 Modeler y luego el RBS. Listo. No, nada más. Gracias. Eso. Y cuando abras tu versión de SketchUp, pues recuerden siempre tenerla en metros. ¿Sí? Cuando abras, te va a aparecer esta ventana así sueltica. ¿Sí? Entonces la vas a agregar acá arriba. Y si quieres, pues puedes agregar toda esta herramienta aquí en Toolbars y pones Large Toolset. Listo. Entonces, esa es la versión. Les voy a mostrar un modelito chévere que hicimos en SketchUp. Voy a guardar este, sí. Check camping. Tenemos el camping en el SketchUp. Sí, acá en el camping instalamos unas cabinas Pose Arena Match. Entonces lo exportamos a MTF, se demora como 8 minutos en exportar, pero el SketchUp 8 es muy estable. Para mí es una de las versiones más estables que tiene. La versión 2020 no funciona, tiene demasiadas cosas internas que no funciona. Y tenemos el modeler, yo lo tenía por acá. Creo que es este. Sí, aquí lo tengo. El poder computacional del modeler pues puede hacer algo mucho más grande que esto. Tuvimos un proyecto que hicimos, eran 20 hectáreas de simulación de un parque temático y pues el software es muy poderoso. Entonces pues aquí estaba simulando, haciendo unas pruebas con un sistema Showmatch. Sí, nada más para la cancha. Tengo una resolución de 6. Acá tengo el análisis para todas las frecuencias. ¿Se acuerdan que les mostré ahorita la herramienta cámara? En SketchUp yo le puedo poner colores a mis superficies y esas colores pues están relacionadas con los materiales. ¿Sí? Tengo todos estos materiales, todas estas listas de Muchachos, materiales. es que los tengo que dejar porque voy a estar en una asesoría, entonces ya me despido por ustedes esta noche y pues cuando decidas ya terminar me escribes, con eso yo paro la grabación, ¿oíste? Listo, Inge. Gracias, Inge. Muy Vale, amable. vale, que esté bien, chao. Luego, Listo, y se acuerdan pues que yo defino los colores. Cuando yo voy a cámara, voy a moverme hacia adentro, voy a subir un poco esto. Sí, yo puedo meterme en la parte del graderío, le puedo remover las cestas y puedo renderizar los colores y cambiar la luz.
¿sí? Y aquí estoy mostrando en translúcido. No sé si ustedes se acuerdan. Yo cuando le di control R, aquí estoy en translúcido, lo puedo mostrar full, ¿sí? Y esta sería la cobertura, la vista de la cámara, que eso es lo que nos interesa al momento como de hacerle entender esto a alguien más, porque siempre vamos a tener esa necesidad. Lo puedo poner en modo automático para hacer una animación en función de la frecuencia. Miren las frecuencias cómo van cambiando, ¿sí? Para hacer un análisis pues un poco más sencillo. En este caso, yo también lo podría ver por muestra, ¿sí? Es bastante chévere, lo voy a hacer con muestras más pequeñas y lo voy a simular. Y pues eso es todo, muchachos. Hasta ahí vamos como bien con la agenda. Si tienen preguntas, dudas. Sí, Israel, ahí como importaste el estadio, si ya las superficies estarían conformadas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se elegirían para que, digamos, solamente afecte o que se simule sobre la cancha? Listo. Ese es el tema de la próxima clase, pero se los voy a adelantar también rápidamente. Cuando tú tienes digamos, este diseño o ya tienes toda la parte arquitectónica, al igual que en los planos, pues ya tiene definidas las superficies, ¿sí? Es un trabajo un poco pesado porque yo tengo que seleccionar la superficie y aquí en superficie tengo que decirle, agregarla a un grupo de simulación. Entonces yo quiero que este grupo sea Sitting 1, ¿sí? Todas estas van a ser Sitting 1. Cuando yo vaya aquí a simulación y yo active Sitting 1, yo voy a simular sobre esas superficies. ¿Sí? Entonces, míralo. Te voy a subir aquí un poquito la resolución. Aquí en este caso, pues prácticamente no tengo cobertura. Voy a subir un poquito del array. A ver si le pegamos ahí arriba. 2 grados. Por ahí. Un poquito menos, 0 grados. Voy a desactivar el piso para que lo veas. Desactiva el piso. Y ya tengo aquí cobertura en todas estas. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Y la otra es definiendo custom areas con esta herramienta de aquí. Entonces, yo me voy acá y quiero definir esta área de aquí. Vamos a hacerlo así en vista de cuenta. Voy a seleccionar, creo que esto está en todas. Team. Aquí. Bueno, aquí sucedió algo, voy a hacerlo en algo más pequeño, digamos, en este cuadradito de aquí. No sé qué pasó acá. Pero esa es otra manera. Ahorita. Como ya dibujando por encima. Sí, tienes que dibujarlo por encima, pero pues esta herramienta te permite como definir únicamente espacios, como decir dónde van a estar las personas. Sí, no es toda la superficie. Listo. ¿Listo? Okay. Yo creo que mañana lo podemos mirar bien con los planos de XF. Entonces, aquí estoy simulando piso y pues graderíos con las áreas que definí para esta demostración. Voy a suavizar. Y pues tengo esta cobertura de los altavoces. Esto nada más es para mostrarles el poder computacional del software. Sí, eso está ¿Listo? bien chévere.
Vale, muchas gracias. Listo, entonces nos vemos el viernes a la misma hora y espero que pues tengan dudas, le cacharreen, revisen el manual y pues cualquier cosa me avisan. Nos estamos ahí, les voy a dejar aquí mi correo, aquí en el chat, para que me escriban. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Y pues cualquier cosa estamos ahí Muchas pendientes. gracias. ¿Listo? Señor, muchas gracias. Vale, Hombre, que esté bien. muchas gracias. Muchas gracias. Vale. ¿Estás, Israel? Sí, Inge. Aquí estoy. Espérate, paro la de tener grabación. Listo. ¿Cómo te fue?